Buenos días, mi nombre es Romer Crespo, alumno del segundo trimestre de la maestría en gerencia de las finanzas y de los negocios de la Universidad Yacambú, ubicado en Venezuela, en la ciudad de Barquisimeto, estado Lara. El día de hoy, 2 de abril del año 2017, voy a hablarles sobre la población y muestra sobre la confiabilidad y la validez. Como parte de la disertación número 1 de la materia Diseños Cuantitativos de Investigación, impartida por el docente José Benjamín Artigas Rodríguez en esta casa de estudio. Inicialmente, cuando se ha definido el problema a investigar, formulado los objetivos y delimitado las variables, se hace necesario determinar los elementos o individuos con quienes se va a llevar a cabo el estudio de investigación. Es decir, es el momento de delimitar el ámbito de la investigación definiendo a quién se va a estudiar, conocida como la población, y en qué cantidad, conocido como la muestra. Es importante recordar que las variables siempre están ubicadas a contenidos en algún elemento, sea persona, ejemplo, edad, sexo, inteligencia, categoría laboral, desempeño, entre otras. O también puede ser una cosa, por ejemplo, informes, empresas, oficinas, leyes, etc. O situaciones específicas. A estos elementos se les llama unidad de análisis y el conjunto de todas las unidades de análisis se conoce como población. Por lo tanto, una vez que se ha definido cuál será la unidad de análisis, se procede a delimitar la población que va a ser estudiada y sobre la cual se pretende generalizar los resultados. Entonces tenemos que cuando se habla de población, se refiere al conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas características comunes, observables en un lugar y en un momento determinado, y que son susceptibles de ser estudiadas. Entre los tipos de población, desde la estadística, se encuentra la población infinita, que es aquella donde no se conoce el tamaño y no se tiene la posibilidad de contar o construir un marco muestral. También se encuentra la población finita, que a diferencia de la infinita, en esta se conoce el tamaño, pero algunas veces son tan grandes que se comportan como infinitas. En esta existe un marco muestral donde allá las unidades de análisis es más idóneo, más fácil. Recordar que cuando hablo de marco muestral, me refiero al listado en que encontramos las unidades elementales que componen la población, como por ejemplo listas, mapas, documentos, entre otros. Dentro de la investigación existen 3 niveles de población, según su tamaño y accesibilidad. Inicialmente tenemos la población diana o blanco, y se refiere al conjunto de elementos o individuos en el cual se pretenden inferir los resultados obtenidos. Casi siempre es muy extensa y no está al alcance de los investigadores. La segunda es la población accesible y es el conjunto de casos que satisfacen los criterios predeterminados y que al mismo tiempo son accesibles para el investigador. Se caracteriza porque existe un menor número de individuos y por tanto susceptibles de estudio, y es delimitada por el investigador con los criterios de inclusión y exclusión. Por último se encuentra la población de estudio o elegible, y es la determinada por los criterios de selección, ya que es donde realmente se recogen los datos y es prácticamente identificado como la muestra de estudio. En este sentido, cuando se vaya a realizar alguna investigación, debe de tenerse en cuenta algunas características esenciales al seleccionarse la población bajo estudio, y son 4 características fundamentales, donde la primera de ellas es la homogeneidad y se refiere a que todos los miembros de la población tengan las mismas características según las variables que se vayan a considerar en el estudio de investigación. La segunda se refiere al tiempo y es el periodo de tiempo donde se ubicaría la población de interés. Es decir, consiste en determinar si el estudio es del momento presente o si se va a estudiar, o una población de 4 años atrás, o si se van a entrevistar personas de diferentes generaciones. La tercera característica se refiere al espacio
y es el lugar donde se ubica la población de interés. Esto se refiere a que un estudio no puede ser muy abarcador y por falta de tiempo y recursos hay que limitarlo a un área o comunidad en específico. Y por último se encuentra la cantidad, y esta se refiere al tamaño de la población. En esta característica, el tamaño de la población es sumamente importante porque ello determina o afecta el tamaño de la muestra que se va a seleccionar. Además que la falta de recursos y tiempo también nos limita la extensión de la población que se vaya a investigar. Dicho todo esto, se entiende que la población, conocida, denotada como N en mayúscula, es el conjunto de todos los individuos, objetos, eventos y situaciones en las que se desea investigar algunas propiedades. Pero se da el caso que en algunas investigaciones se puede tener más de una población. Todo depende de la complejidad y variedad de los objetivos de investigación. A veces cada objetivo requiere una población distinta y si se tiene más de una población se debe especificar y describir con detalles. Por otro lado, es imposible tener contacto y observar a todas las unidades de análisis, por lo que es necesario seleccionar un subconjunto que represente apropiadamente a toda la población, donde este subconjunto es conocido con el nombre de muestra, y el proceso mediante el cual este subconjunto es seleccionado se denomina muestreo. Ahora bien, ya describí todo lo que engloba población, ahora voy a definir y describir lo que es muestra y muestreo. Cuando se habla de muestra, se refiere a aquella denotada como N minúscula, y es el conjunto de casos extraídos de una población seleccionados por algún método de muestreo. Se debe señalar que la muestra siempre es una parte de la población. Si se tiene varias poblaciones, como lo indiqué anteriormente, entonces se tendrá varias muestras. En este sentido, cuando se habla de muestreo, se refiere al proceso de extraer una muestra a partir de una población. Este procedimiento tiene muchas ventajas y es que permite ahorrar tiempo, reduce costos y posibilita mayor profundidad y exactitud en los resultados. Sin embargo, tiene algunos inconvenientes, y es que en ocasiones es dificultoso y también que una muestra mal seleccionada o sesgada, distorsiona los resultados, y por último posee unas limitaciones propias del tipo de muestreo. Por su parte, el muestreo posee una serie de etapas muy importantes para minimizar los errores durante su procedimiento. Estas etapas son 6 y tenemos a la primera como aquella que busca definir la población de estudio, es decir, identifica los criterios de inclusión y exclusión de la población y precisa el tamaño de la población. La segunda es determinar si se realizará muestreo o si se trabajará con toda la población, ya que si la población es pequeña y se puede acceder a ella sin restricciones, entonces se trabajará con toda la población. Y si la población es muy grande o es demasiado costosa trabajar con toda la población, entonces conviene utilizar una muestra. La tercera se refiere a determinar el tipo de muestreo a emplear. Ya es conveniente precisar si se utiliza un muestreo probabilístico o no probabilístico. La cuarta se refiere a calcular el tamaño de la muestra y es utilizando fórmulas estadísticas, calculando el tamaño mínimo de la muestra requerido para su estudio. La quinta se refiere a identificar el marco poblacional de donde se extraerá la muestra, es decir, una vez determinado el tamaño de la muestra es necesario identificar a cada uno de los elegidos. Y la sexta y última se refiere a seleccionar a los individuos de la población que conformarán la muestra. Cabe destacar que en el paso número 3 señalé lo que corresponde a determinar el tipo de muestreo a emplear. Estos tipos de muestreo se refiere al muestreo probabilístico y el muestreo no probabilístico. Cuando se habla del primero, se refiere a todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser escogidos y se obtienen definiendo las características de la población y el tamaño de la muestra.
y por medio de una selección aleatoria o mecánica de las unidades de análisis. Por su parte, cuando se habla en las muestras no probabilísticas, la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la investigación o de quien hace la muestra. El muestreo probabilístico posee algunos tipos, y entre ellos se encuentra el muestreo aleatorio simple, y es la modalidad de muestreo más conocida, donde en este procedimiento se extraen al azar un número determinado de elementos. También se encuentra el muestreo aleatorio sistemático o sistematizado, y es una variante del muestreo simple, donde este muestreo es más rápido que el anterior, sobre todo si la población es numerosa y está previamente ordenada. También se encuentra el muestreo estratificado o de estratos, y es el que se utiliza cuando la población está constituida en estratos o subgrupos. También tenemos el muestreo por conglomerados, donde este tipo de muestreo se utiliza cuando los individuos de la población constituyen grupos naturales muy grandes o conglomerados que contienen otros grupos más pequeños de forma sucesiva. Y por último se encuentra el muestreo polietápico, donde este caso se combina al muestreo aleatorio simple en el muestreo por conglomerado. Por su parte, el muestreo no probabilístico también posee sus tipos, y entre ellos se destaca la muestra accidental, que es aquella que se obtiene sin ningún plan preconcebido, ya que las unidades elegidas resultan producto de circunstancias fortuitas y descontroladas. Este es el tipo de muestreo menos confiable. También se encuentra el tipo de muestreo por cuotas. En este se calcula el tamaño de la muestra, dependiendo de la distribución de la población. También tenemos el de muestra intencional, donde este es el mejor tipo de muestreo no probabilístico. Este se realiza sobre la base del conocimiento y criterios del investigador, donde se basa primordialmente en la experiencia con la población. Finalmente tenemos el muestreo por rastreo o bola de nieve, donde en este los primeros elegidos como encuestados, a juicio del investigador, proponen y ayudan a la selección de los restantes de la muestra. En cuanto al cálculo de la muestra, en los estudios cuantitativos, el tamaño de la muestra depende de la precisión con que se desea estimar el parámetro de la población. Entre más grande sea la muestra, más representativa de la población será. Para ello se necesitan algunos valores como son el tamaño de la población, el nivel de confianza, el tamaño aproximado de la proporción, el error máximo admisible y otros valores adicionales, como lo son la tasa de no respuesta, entre otros. En cuanto a la confiabilidad y la validez, son cualidades esenciales que deben estar presentes en todos los instrumentos de carácter científico para la recogida de datos. En otras palabras, si el instrumento o instrumentos reúnen estos requisitos, habrá cierta garantía de los resultados obtenidos de un determinado estudio, y por lo tanto las conclusiones pueden ser creíbles y merecedoras de una mayor confianza. Uno de los mayores problemas que se debe evitar es que la información obtenida no le permita responder a los objetivos de la investigación. Si los instrumentos no son validados, podrá encontrar una variedad de información, pero sin ninguna articulación con los propósitos y compromisos asumidos en la investigación. Dicho hecho, se dice que toda medición o instrumento de recolección de datos debe reunir tres requisitos esenciales, que son confiabilidad, validez y objetividad. Cuando se habla de confiabilidad de un instrumento de medición, se refiere al grado de que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados iguales. Cuando se habla de validez, en términos generales, se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir. La validez es un concepto del cual puede tenerse diferentes tipos de evidencia, donde tenemos la validez de contenido, que se refiere al grado en que un instrumento refleja un dominio específico de contenido de lo que se mide. También está la validez de criterio, que establece la validez de un instrumento de medición al comparar sus resultados con los de algún criterio externo que pretende medir lo mismo. Por otra parte tenemos la validez de constructo,
que es probablemente la más importante, sobre todo desde una perspectiva científica, y se refiere a que tan exitosamente un instrumento represente y mide un concepto teórico. Finalmente se encuentra la validez total, que no es más que la suma de las tres que anteriormente ya nombré, ya que cuenta con mayor evidencia de validez de contenido, de validez de criterio y de validez de constructo, un instrumento de medición. Esto se acercará más a representar las variables que pretende medir. También tenemos como requisito la objetividad, y se trata de un concepto difícil de lograr, particularmente en el caso de las ciencias sociales, pero se puede definir como el grado en que el instrumento es permeable a la influencia de los sesgos y tendencias de los investigadores que lo administran, califican e interpretan. Todos estos son medibles y calculados por el investigador a través de unas fórmulas que producen coeficientes de fiabilidad. Esto ha sido toda mi intervención. Espero haya sido de su agrado. Muchas gracias y hasta otra oportunidad. Saludos.